Bueno, continuamos ahora con la segunda parte del tema de desarrollo, que sería el punto C y el punto D. En el punto C lo que trata es de establecer cuáles son los pilares sobre los que se asentaba el régimen franquista. Pues bueno, era el ejército, el partido único y la Iglesia Católica. El ejército, ¿por qué? Porque fue el brazo ejecutor primero del golpe de Estado, luego de la guerra, y el brazo que va a apoyar militarmente y políticamente a Franco. En el cuanto al partido único, bueno, pues el partido único que recoge los ideales de este nuevo régimen que quiere imponer o que impuso Franco fue Falange Española. En principio recoge ideas totalitarias y este partido además constituyó varias organizaciones para la defensa del Estado, ¿vale? O como defensa de apoyo para el Estado, que fueron las Juventudes o el Frente de Juventudes, la sección femenina de Falange Española, el Sindicato Español de Estudiantes y la Central Nacional Sindicalista, es decir, que agrupaba tanto a sindicatos como a los jóvenes para que fueran insertándose y defendiendo el régimen, y por otro lado a las mujeres, ¿de acuerdo? Además, llevaban a cabo siempre actividades tradicionales para desarrollar a la mujer siempre desde un punto de vista relacionado con el desarrollo femenino en torno a la temática doméstica de la casa, del cuidado de los niños, etcétera, etcétera. El otro pilar sobre el que se apoyaba el régimen franquista fue la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica apoya al régimen franquista? Está muy claro, porque el régimen franquista se vincula directamente con la Iglesia Católica en contra de lo que hacía la República, ¿no? Porque ya dijimos en los vídeos donde explicábamos la República que fue Azaña el primero que dijo que a partir de ahora España sería un país laico, y eso cosechó un malentendido por parte de la Iglesia Católica, que identificó a la República con un sistema político que odiaba a la religión católica. Y no siempre fue así, ¿no? Porque hay muchos comunistas o muchos republicanos que son bastante creyentes. De tal forma que cuenta desde el principio con el apoyo de la Iglesia Católica. ¿A cambio de qué? Porque claro, la Iglesia Católica no iba a prestar esa confianza a ultranza sin ningún beneficio. ¿Qué hace el régimen franquista? Bueno, pues va a otorgarle de nuevo la educación, toda la necesidad económica que demandara la Iglesia, y por otro lado la Iglesia como medio de apoyo va a crear instituciones propias para la defensa del régimen y la defensa también de la religión católica. ¿Cuáles fueron estas? Pues el Opus Dei, que sigue todavía existiendo hoy, y la Asociación Católica Nacional de Propaganda, es decir, de propaganda de la Iglesia Católica y del régimen franquista. Además de estos pilares, podemos hablar de otros apoyos sociales, como serían las élites económicas y sociales. ¿Por qué? Porque estaba claro que el régimen franquista iba en contra de la revolución popular y de las clases populares, porque estaba asociado al comunismo. De tal forma que el régimen franquista surge como el elemento totalmente antagónico al comunismo. Se expresa como un movimiento anticomunista, por lo tanto no va a apoyar la revolución proletaria o la revolución de las masas populares. ¿A quién va a apoyar? Pues sobre todo a las élites económicas y élites burguesas. ¿Por quién va a estar apoyado también socialmente el régimen? Por pequeños y medianos propietarios del norte, y por otro lado por la clase media conservadora. Pasamos ahora al punto D, y en este punto vamos a ver cuál fue la evolución política del régimen. En un primer momento, hablamos de 1939 a 1951, hubo una total vinculación con un Estado totalitario, fascista o nazista. Hasta que en 1945 los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, y entonces lo que pretende el sistema franquista y la figura de Franco es abrirse a Europa, porque realmente tras la guerra civil
España sufre una auténtica crisis, como ya veremos en el apartado económico, y necesita apoyo económico de Europa, porque España estaba sumida en una auténtica crisis y hambruna de toda la población. ¿Qué ocurre además? Que cuando se produce la victoria de los aliados, la ONU expulsa a España de esta organización. A partir de 1951 y hasta 1959, España va a recibir el apoyo de Estados Unidos. Hay un cambio, ¿y a qué se debe este cambio? Bueno, pues que después de 1945 empieza lo que se define históricamente o a nivel histórico como la Guerra Fría, es decir, el bloque comunista que engloba a Rusia y a todos sus estados satélites, y el bloque capitalista que engloba a toda Europa occidental y América. De tal forma que España, como es anticomunista, va a estar bajo la órbita de Estados Unidos, aunque Estados Unidos era un sistema democrático. Sin embargo, no tuvo ningún inconveniente en prestar apoyo económico a España. De tal forma que a partir de este momento, y viendo que hay un cambio en estas posturas tan conservadoras del movimiento franquista o del régimen franquista, va a ser de nuevo España introducida en la Organización de Naciones Unidas. Pasamos a partir de 1959 a una época de desarrollo y transformación española, y hay un crecimiento brutal a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel de desarrollo industrial, y una serie de planes van a ser los que van a fortalecer la economía. Hablamos del Plan de Estabilización de 1959 y la llegada económica y el apoyo económico de Estados Unidos a través del Plan Marshall. Otro elemento muy importante en este periodo, que dura hasta 1973, sería que el heredero de este régimen franquista va a ser Juan Carlos I, el padre del actual rey. Es un elemento muy importante porque sería Juan Carlos I quien tendría que desarrollar el régimen franquista o régimen post-franquista tras la muerte del caudillo. Pasamos a la última etapa del régimen franquista y empezaría a partir de 1973 y se considera como el declive final del Estado franquista. ¿Por qué? Primero, a partir de 1973, uno de los elementos más importantes que se produce fue la existencia de grupos terroristas en España en contra del régimen franquista, como el grupo terrorista ETA, que asesina al presidente del gobierno, Carrero Blanco. Se inicia también la agonía del régimen, porque tanto la juventud española sobre todo, como los partidos de izquierdas en el exilio de forma clandestina, la prensa internacional está presionando continuamente a este sistema franquista que ya no tiene ninguna salida, puesto que no representaba la democracia y estaba presente en el resto de Europa. En 1975, el 20 de noviembre, se produce la muerte de Franco y termina así el sistema o el régimen franquista. A partir de este momento vamos a hablar de una transición democrática, no precisamente fácil, fue bastante difícil, pero gracias a esos personajes y a la lucha por los principios democráticos, hoy podemos disfrutar de esta democracia que tendrá sus virtudes y también sus sombras, pero gracias a esas personas podemos disfrutar de la libertad, ahora un poco sesgada, que nos da la democracia. Del mismo modo, decir que a partir de este momento Juan Carlos I, que sería el sucesor de Franco, tomó la opción de no seguir con el régimen franquista e imponer un sistema democrático, es decir, establecer una transición democrática que tendría su culmen con la Constitución de 1978 y las elecciones a la nueva presidencia de gobierno, que se inicia con Adolfo Suárez. Bueno, este sería el fin del sistema franquista, y simplemente ver o intentar comparar la diferencia entre un sistema dictatorial, una monarquía parlamentaria, una democracia, que tenemos la oportunidad de ver todo esto en el ensayo que os he enviado. Solo quería deciros con respecto al ensayo, que ya aquí terminaría el desarrollo del tema, pero quiero incluiros algunos aspectos de este ensayo,
que os tiene que quedar claro que el ensayo tiene que tener tres partes bien diferenciadas. Una primera parte sería teórica, que es de buscar definiciones, en principio. Primero tenemos que saber qué es el poder ejecutivo, qué es la jefatura de Estado, qué es la jefatura o la presidencia de gobierno, qué diferencia hay entre una y otra. Y luego, otro elemento teórico es qué texto legal, es decir, qué constitución recoge en nuestro país cuál es el poder o cuál es el poder y la función tanto del presidente del gobierno o de la presidencia del gobierno y cuál es el poder y la función de la jefatura de Estado que viene recogida en la Constitución de 1978. Me tenéis que añadir ahí en qué capítulo, en qué artículo, cuál es la función de cada uno. Una vez que tenemos esto, que hemos definido el sistema, la monarquía parlamentaria que tenemos, que es el poder ejecutivo, cómo nuestro sistema político tiene división o no de los poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, una vez que hemos visto y comprendido el significado de cada uno de estos elementos teóricos, tenemos que ver los vídeos y buscar también la información que os pido de quién designa al primer presidente de gobierno una vez que muere Franco o quién es el que termina con el último presidente del franquismo. Ver ahí si, según la Constitución de 1978, se hace referencia a la teoría o hay un cambio en los acontecimientos históricos que se producen desde 1969 a 2020. Es decir, tenemos que tener muy claro qué poder tiene la jefatura de Estado y qué poder tiene la presidencia, ¿vale? El gobierno presidencial. De tal forma que ahí lo único que tenéis que hacer es ver los vídeos y, teniendo en cuenta la teoría que habéis visto anteriormente, simplemente a través de frases textuales que salen en el vídeo, decidme, bueno, pues aquí la jefatura de Estado está utilizando o no el poder ejecutivo, lo quiere utilizar o está diciendo en las comparecencias que han tenido los jefes de Estado si va a hacer uso de él o no, porque es su función o no, ¿vale? Y por último, en la última parte, lo que quiero es que vosotros me digáis a qué conclusión habéis llegado una vez que habéis investigado, porque al final esto es un trabajo de investigación, a qué conclusión habéis llegado en referencia a el poder ejecutivo dentro de la jefatura de Estado. ¿Se utiliza? ¿No se utiliza? ¿Se ha utilizado? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Creéis que se ha utilizado bien? ¿Que se ha utilizado mal? Ese sería el ensayo. No hay límite de extensión. Hombre, no me vayáis a hacer 30 hojas, pero tampoco hay un límite de 15. Podéis hacerme un trabajo de 10 folios, un trabajo de 3, pero que quede claramente expresada vuestra opinión y esta forma de desarrollar el trabajo. Además, quiero que sea un trabajo porque lo que voy a valorar será realmente la capacidad de madurez en la que vosotros me mostréis a mí cómo habéis entendido estos conceptos, si habéis entendido la función y el poder que tiene cada uno de estas instituciones dentro de nuestro Estado y sobre todo la expresión. Mucho cuidado con la expresión. Solo eso, que no es poco, y espero que os vaya muy bien. Un saludo.